hemos hablado de vectores en 2 y 3 dimensiones. Un claro ejemplo que vamos a ver en 2 dimensiones, pero de manera vectorial, es el movimiento de proyectiles o conocido como ¿qué? Como tiro parabólico. Hemos hablado y hemos dicho, y voy a hacer, que si hablo del movimiento de proyectiles, es cierto que se parece a una parábola, por eso se conoce como tiro parabólico. De lo cual, en este momento yo tengo Y en metros, o una unidad de longitud, y también en esta ocasión X en metros. Pero ojo, estamos hablando de unidades de longitud, por eso me da esta gráfica. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Pero aquí tenemos una característica en movimiento de proyectiles. Si bien es un movimiento en 2 dimensiones, aquí tenemos unas características claras, que se da en 2 coordenadas. Se da en la coordenada X y se da en la coordenada Y. Pero en la coordenada X para el movimiento de proyectiles, habíamos mencionado que la ecuación fundamental que le rige en la coordenada X era el movimiento rectilíneo uniforme. Y si eso es verdad, habíamos dicho que la ecuación general está dada por X, velocidad inicial en X por tiempo. Y cuando hablábamos en la coordenada Y decíamos que el movimiento era de subida y de bajada de cuerpos, o en algunos libros conocido como caída. ¡Ojo! La ecuación que mejor describe el comportamiento en Y para movimiento de subida y bajada de cuerpos era que Y igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, si yo anexo, sin olvidarme que esto es el tiro parabólico, y que para el tiro parabólico lo que yo tengo de cierta manera es la salida de aquel proyectil con una velocidad vectorial en esa dirección con un ángulo T. Esto es una velocidad inicial vectorial. Si yo estoy hablando de esa velocidad vectorial, yo sé que estoy en 2 dimensiones. Por ende, yo tengo este vector velocidad, voy a tener lo que habíamos dicho, una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en ¿qué? En Y. ¿Estamos claros? De igual manera, vectorial. Si esto es verdad, de lo que acabamos de decir, lo que se da en el tiro parabólico, una vez más con esta velocidad en X, yo logro tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y con esta velocidad inicial en Y, yo tengo el movimiento de subida y bajada de los cuerpos en coordenada Y. Si eso es verdad, también sabemos que si ese cuerpo se está moviendo, en este punto lo que tiende es a disminuir ¿qué? La velocidad en Y, pero la velocidad que permanece constante, ¿cuál es? La velocidad en X. Bajo esa premisa, yo puedo decir que la velocidad que inicial en X va a ser igual a la velocidad en ¿dónde? En X en cualquier instante de tiempo. Ahora, no es menos cierto que bajo el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad por este término, entonces sabemos que es constante. Ahora, si yo me concentro en la fórmula que habíamos desarrollado en movimiento de subida y bajada de cuerpos, sabemos que esta parábola también coincide con una gráfica característica. Una vez más, Y en metros, pero esta vez el tiempo dado en ¿qué? En segundos, que expresa esta ecuación. Y vamos con el primer criterio. Supongamos que yo estoy concentrado en la gráfica Y con respecto a X en metros. Yo puedo decir que este punto de aquí, tomando en consideración la coordenada X y la coordenada Y, yo sé que este punto me va a dar lo que hablamos, es esta distancia conocida como el alcance máximo. Pero en este punto, si bien es cierto, yo voy a tener, si aterrizo la matemática, voy a tener mi X máximo, pero en Y ¿cuánto va a valer?
va a valer 0. Muy bien. Pero también sabemos que en su punto más alto, ¿sí? En su punto más alto, yo voy a tener otra característica. Pero esta vez, ojo, esta vez, yo sé que en el punto más alto, esta velocidad en Y, habíamos hablado que era igual a ¿qué? A 0. ¿Sí o no? Pero ojo, este punto más alto, si yo hiciera una gráfica, ojo, vayamos con este punto para terminar. Acabo de hacer la gráfica Y X, pero ahora si yo lo hago Y con respecto a T, que es la misma gráfica, yo sé que ese punto, ¿a qué va a ser igual ese punto? Ese punto va a ser igual a lo que nosotros conocemos en este punto como tiempo de vuelo, coma, y en Y ¿cuánto va a valer? 0. Para la gráfica Y versus T. ¿Está claro? Ahora, en este punto más alto, si bien la velocidad en Y es igual a 0, no es menos cierto que yo voy a tener una Y máxima. Y si yo pongo las coordenadas, si fuera matemáticas, X con respecto a Y, es decir, Y versus X, lo que yo tengo en este punto en X es mi X máximo, ¿qué? Teóricamente medio, porque está en la mitad del... ¿Y qué más? Y mi Y máximo. ¿Estamos claros? Ojo, siendo una parábola como tal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ojo, si esto es verdad, yo sé que en este punto la velocidad en Y, lo único que tengo es la velocidad en X. Pero yo sé, ojo, que en este punto de aquí, la velocidad en Y, ¿qué pasa? Se hace negativa, pero la velocidad en X sigue siendo la misma. ¿Estamos claros? Pero en este punto, al ser un movimiento parabólico, si bien es cierto yo voy a tener la velocidad en Y la velocidad en X, en muchas ocasiones va a suceder que esta velocidad en este punto, al partir sobre el mismo horizonte, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en este punto, pero ¿con qué signo? Signo negativo, porque la velocidad va a estar así y aquí va a seguir la velocidad en X. Ahora, ¿para qué tanta cosa? Para lo siguiente. Si bien es cierto, sabemos que aquí, si nosotros derivando, conociendo el concepto fundamental, derivamos de esto, ¿qué obtenemos? La velocidad en Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. ¿Sí o no? Pero si ustedes ven, lo estamos tratando solamente con cantidades numéricas. Pero yo quiero aterrizar a un vector esto de aquí. Y si notamos, cuando vimos las deducciones vectoriales, lo que noto es lo siguiente. Primera cosa, si yo quiero sacar en el tiro parabólico el desplazamiento, ojo, el desplazamiento, o más claro, la posición con respecto al origen, cuando está Y con X, va a ser igual a ¿qué? A esta variable X que ustedes sacan en la coordenada Y y a esta variable Y que sacan en la coordenada ¿qué? J. Y de cierta manera lo tratamos de manera individual, pero vectorialmente sería esta la solución. Y es el vector posición ¿de quién? En este caso, de la bala que esté circundando, en este tiro parabólico. Si eso es verdad, ¿a qué va a ser igual entonces la velocidad inicial ¿qué? Vectorial. ¿Va a ser igual a qué? A la velocidad inicial en X. En Y más la velocidad inicial en ¿qué? En Y, J, pero estas van a ser ¿qué? Vectores. Es decir, yo haré el tratamiento que he aprendido individualmente, pero si los ejercicios me piden de manera vectorial, lo único que tengo que hacer es coger los resultados parciales y ¿qué pasa? Y unirlos. ¿Estamos claros? Ahora, entonces, bajo ese término, ¿a qué va a ser la velocidad en cualquier instante de tiempo? ¿A qué va a ser igual?
¿A la velocidad en qué? En X, Y, más la velocidad en qué? ¿En Y? ¿Dónde? En J. Pero ¿qué pasa con estas dos velocidades? La velocidad inicial en X y la velocidad en X, ¿qué son? Iguales. Por ende, ¿será lo mismo poner esto y esto de acá? Sí. Habrá unas bibliografías que lo pondrán así acá y habrá bibliografías que sostendrán para la velocidad en cualquier instante de tiempo esta de acá. Pero eso es expresado de manera vectorial. Y aquí viene lo más importante. De cierta manera, si esto es verdad, también no es menos cierto que aquí tiene todo este factor se da porque la aceleración convertida en gravedad, ¿qué es? Es una constante. ¿Sí está claro? Repito. Todo esto se da por el concepto que la aceleración es constante, pero en este caso particular, en movimiento de proyectiles, la aceleración es la gravedad. Pregunta. Esa gravedad que yo le conozco vectorialmente, ojo, como aceleración, ¿qué vector será? ¿I o J? J. Es J. Entonces será 0 en I más gravedad, ¿pero en qué término? En J. Y este será el vector aceleración. Y es lógico. ¿Por qué le pongo con signo más? Porque dependiendo del caso, en algunos momentos la aceleración será positiva y negativa. Ustedes saben muy bien. Porque en algún caso, en este caso, ¿qué pasa? Cada vez le va frenando hasta llegar a cero, en cambio acá lo va a acelerar. Y miren, moraleja de este pequeño cuento. Nosotros hemos venido desarrollando ejercicios solamente parcializados. Pero si me piden de manera vectorial, ¿qué tendré que hacer? Lo único que tengo que hacer es unir los resultados. Pero lo más importante que falta es que la velocidad inicial en X está determinada ¿por quién? Por el ángulo. ¿Qué es igual esto? Al módulo de la velocidad inicial ¿por quién? Por coseno C. Por coseno de teta. Y la velocidad inicial en Y que va a ser igual al módulo del vector de la velocidad inicial ¿por quién? Por coseno de teta. ¿Qué son las componentes que las tenemos acá? Preguntas, dudas, inquietudes has traído. No. ¿Ninguna? No. ¿Seguro? Sí. No se olviden que también aquí tenemos el tiempo t, por ende aquí también podemos graficar t, punto. El tiempo t, este t, con y máxima. Pero no se olviden la gráfica y versus t. Aquí están implícitas dos gráficas. ¿Listo, niños? Imprime.